Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en el norte, en el sur, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín y hoy día lunes, día de escuela, nos toca atravesar y caminar hacia el patio de la escuela. Hacia allá me estoy dirigiendo. Me encanta sentir, como ustedes saben, el sonido de las campanas, la vibración de los niños, la energía que hay en una escuela. Y siempre que voy a la escuela me encuentro con ella, con Gabriela Mistral, y me gusta escuchar su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. El llamado de Gabriela Mistral desde el pasado, pero aún presente, un llamado tremendamente actual, la urgencia, el ahora del niño. No podemos responderle mañana. Hoy día estamos enfrentando una crisis muy grande. Es una de las crisis, uno de los problemas que se están dando en el sistema escolar, y es justamente la puesta en marcha de la llamada desmunicipalización de la educación, que ha tenido una suerte de pequeño estallido en la región de Atacama, la creación del SLEP, que es el organismo que el Servicio Local de Educación Pública, que va a tomar el control y la dirección de los colegios. Resultó que había una serie de problemas que no se habían, o sea, se habían previsto, algunos lo habían previsto, pero no terminaron afectando la entrega de los colegios, y particularmente los colegios en el norte. Los profesores están en paro. Y quiero leer un pensamiento de Gabriela Mistral. Siempre leemos uno al azar dentro de su maravillosa prosa pedagógica. Y quiero hablar ahora del tedio. Gabriela Mistral advierte sobre el peligro del tedio en la educación. Dice: el daño del tedio se parece en lo lento y lo sordo a la corrosión que hace el cardenillo en la pieza de hierro, sea él un cerrojo vulgar o la bonita arca de plata labrada. El cardenillo no se ve al comienzo, solo se hace visible cuando ya ha cubierto el metal entero. Trabaja el tedio también como la anemia incipiente, pero lo que comienza en nonada cunde a la sordina, aunque dejándonos vivir, y no nos damos cuenta cabal de ese vado que va apagándonos los sentidos y destiñéndonos a la vez el paisaje exterior y la vida interna. Llama la atención este potente llamado de Gabriela Mistral sobre el poder corrosivo del tedio en la educación. Hoy día vamos a conversar con una educadora cabal. En realidad su profesión es médico neuropsiquiatra de la Universidad de Chile. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Educacional Amanda. Ha desarrollado, ha promovido el conocimiento del cerebro infantil aplicado a la educación. Ha escrito variados libros: Las emociones en la escuela, El corazón también aprende, qué lindo título. Es experta en desarrollo emocional y afectivo de los niños. Lleva 30 años aplicando un nuevo modelo de aproximación a la enseñanza. Ustedes la conocen perfectamente, Amanda Céspedes, que ya ha conversado con nosotros antes, en el jardín, en el volcán, en distintos lugares. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Amanda a lo largo de los años. Amanda, muchas gracias de venir a visitarme
en tu primer día de salida después de un COVID, entiendo, de varios días. Así que te lo agradezco muchísimo de que estés hoy día, esta tarde conmigo aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Muchas gracias, Cristian. Aquí estamos, poniéndole el hombro, levantando la cabeza, y qué mejor que la invitación a levantar la cabeza y ponerse en modo educación con las palabras de Gabriela Mistral acerca de este corrosivo tedio, ¿no? ¿Qué te parece esa reflexión del tedio de Gabriela Mistral en educación? Me parece un llamado a reaccionar, a despertar, a asumir la responsabilidad que tenemos sobre lo que llamamos pomposamente y arrogantemente educación, en la cual muchas veces en este proceso mal llamado educación, el niño termina siendo una víctima. Y como víctima puede ser también víctima de un tedio feroz, un tedio que es casi como un proceso maligno que lo va consumiendo, y que conocemos el último capítulo del libro del tedio escolar, y que es la deserción escolar. De manera que creo que Gabriela, con la lucidez que la caracteriza, pone el dedo en la llaga, y esto no compete al mundo del niño, esto compete al mundo de quienes piensan, diseñan la educación. Amanda, quisiera conocer tu opinión sobre lo que está ocurriendo con la desmunicipalización, lo que acaba de pasar en la región de Atacama. Bueno, tú eres iquiqueña, o sea que debe ser doblemente sensible a lo que está pasando ahí en el norte. Enviaste una carta al Mercurio bajo el título La penumbra también ilumina, hablando sobre aquello, ¿no? Y me gustaría que me dijeras cuál es tu primera reacción ante esta crisis, tu primera reflexión sobre lo que está pasando hoy día en Atacama, y que muchos temen, porque se va a implementar ahora en Santiago y en otros lugares, que esta crisis, digamos, se transforme en una suerte de Transantiago de la educación, por decirlo, por usar una metáfora. Sin duda alguna. Bueno, a mí me gustan las crisis. Me gustan porque señalan la necesidad de un cambio. Y me asustan porque no siempre se les da una buena lectura. Y lo que yo planteo en esa carta es que esta crisis, que amenaza ser tan profunda que parte en Atacama, es un llamado de atención a lo que está ocurriendo ya y a lo que pudiese ocurrir con un sueño, y que es un sueño legítimo. Yo me considero que el desmunicipalizar la educación es un sueño, y es un sueño que se debe llevar adelante. Pienso, eso sí, que la forma en que se ha llevado a cabo, se comenzó a llevar a cabo la desmunicipalización, fue erróneo, porque se hizo, y ayer lo decía bellamente Brunner en el Mercurio, se ha hecho de una manera vertical, desde arriba hacia abajo, imponiendo, en primer lugar, sin la preparación de las personas que han estado participando en este proceso. No ha habido una buena preparación. Y lo segundo, no ha habido seriedad en torno a lo que significa la tremenda inversión económica de desmunicipalizar la educación. Pero a mí me parece que este proceso de quitar la educación gradualmente a las municipalidades es necesario, porque parte de la problemática educativa que vemos y que todavía está tan presente y que amenaza incluso con profundizarse, tiene que ver con el proceso de municipalización. Entonces, yo siento que esta es una crisis buena, es una crisis necesaria. Por eso yo digo, desde la penumbra nos ilumina, porque yo me imagino a estos, yo pensaba así irónicamente, ¿no? Estos alumnos corriendo, arrancando de los ratones que circulan por sus escuelas, sus pobres escuelas, mientras persiguen los objetivos de aprendizaje, ¿no? Es como una metáfora que yo imagino absurda, pero la imagino así. Me parece que esta crisis que está ocurriendo en Atacama tenía que ocurrir en Atacama, en Coquimbo, en el sur, donde ocurriera, para hacernos despertar. Lo importante es que despertemos, que abramos los ojos y que veamos lo verdaderamente importante. Tú dijiste ahí, Amanda, que esto tiene que ver con un sueño, y a veces el problema con los sueños, si los sueños no encarnan bien, se pueden convertir en pesadillas. El gran problema es que a veces en Chile tenemos grandes sueños, pero algo pasa que los implementamos mal. No sé si estás de acuerdo en eso. Totalmente, y vuelvo a decir, yo creo que este proceso de sacar la educación de las manos de las alcaldías es necesario. El dilema está en que se hace mal.
y ya está visto que se comenzó a hacer mal, muy mal, y eso puede llevar a una catástrofe. Por lo tanto, si alguien se detiene y dice, no, detengámonos acá, pensemos bien lo que está ocurriendo, es un llamado a la cordura y es un llamado a repensar. Y repensar puede tener un costo enorme, porque es casi detener o incluso echar marcha atrás. Amanda, tú en tu carta hablas de la mirada miope sobre los verdaderos objetivos de la educación. ¿Cómo engarzamos eso con lo que está pasando con esta crisis? ¿Cómo revisar esa mirada miope o cambiarla puede ser una oportunidad y explicar en qué consiste esa mirada miope? Correcto. Las pobres escuelas rotas, como digo yo, de Atacama, ¿no? Con los enchufes en mal estado, sin luz, los servicios higiénicos obstruidos, rotos, cancelados. Todo eso es un denominador común a lo largo de Chile en la educación pública. Pobres escuelas rotas, muchas de ellas. No todas, hay algunas en las cuales indudablemente se ha invertido. Ahora, eso tiene un significado. ¿Qué significado? ¿Cuál es? Que se ha diseñado la educación con una mirada tan estrecha que es la escolarización. Yo te aseguro, Cristian, que incluso muchas personas que trabajan al interior del Ministerio de Educación piensan que educar es escolarizar. Y entonces cuando tú hablas de educación, escuchas hablar de educación, vas a ver que lo primero que se plantea es los objetivos de aprendizaje, el currículo, los contenidos. Es lo que hemos estado escuchando permanentemente. Estos alumnos van a quedar atrás, no van a poder recuperar todos los contenidos que tenían que aprender. Se sigue pensando de manera inconsciente en la mente de un niño como una caja sobre la cual hay que depositar conocimiento. Y eso es educar, pero eso es una parte muy pequeña de lo que es educar, ¿no? Y de hecho, esto en los próximos 20 años va a cambiar considerablemente con la inteligencia artificial, con todo lo que se nos va a venir encima, tecnológico al servicio de la educación, eso va a cambiar. Pero lo que no va a cambiar es cómo se forma el niño integralmente al servicio de ir creciendo e ir floreciendo en todos sus talentos para poder ir acomodándose al exigente mundo actual. Eso es lo que no se considera. Y al respecto, cuando un niño va a una escuela rota, una escuela sucia, una escuela con paredes descascaradas, como tantas que yo he tenido que visitar a lo largo de mi profesión, ese niño va recibiendo una impronta. Esas paredes descascaradas, esa falta de iluminación, ese mal olor a encierro, a basura, va impregnándolo, va creando en él una identidad, lo va marcando, ¿no? Como hoy día sabemos, y hay mucha investigación al respecto, que un espacio es un espacio hasta que se ocupa, ¿no? Y cuando se ocupa, el territorio ocupado se convierte en un lugar. Y ese lugar entonces pasa a ser mi lugar. Y mi lugar me forma, me impregna, me da forma, y forma mi pensamiento, forma mis sentimientos y forma mis acciones. Entonces, lo que estamos haciendo es, absurdamente, Cristian, ¿no? Pensando en los objetivos de aprendizaje, recuperar objetivos de aprendizaje, y no pensamos en lo que le estamos dando a los niños. Un entorno feo, un entorno que le priva al niño de un derecho fundamental que trae al nacer, y que es el derecho a la belleza. Todos los seres humanos nacemos pidiendo belleza y diciendo, la belleza me va a transformar, solo la belleza me va a transformar, y se la negamos. Se la negamos porque hemos construido escuelas pensando en qué, en lo funcional, ¿no? En que el niño aprenda, pero ¿aprenda qué? Aprenda a escolarizarse. Si lográsemos echar abajo ese concepto que a mi juicio en este momento para mí es nefasto, creo que podemos empezar a conversar. Bueno, Gabriela Mistral insistía mucho, en varios artículos insistió sobre la importancia de cómo estaba la sala de clase, o sea, de los pequeños grandes detalles, la belleza en los pequeños grandes detalles, y que eso iba, como tú dices, marcando, modelando al alumno, y era muy crítica de las escuelas feas, de las salas descuidadas, en fin. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo convertir esta crisis en una oportunidad? O sea, ¿qué medidas tomarías tú? ¿Por dónde podría hacerse una deriva de esta crisis tremenda que se está incubando, que está explotando ahora en Atacama?
¿por dónde debería partir el sistema, el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que debiera hacerse en los próximos meses y en los próximos años para convertir esta crisis en una oportunidad, como tú señalabas al comienzo? ¿Cuáles serían los puntos más importantes, los focos, dónde focalizarse? Porque seguramente hay muchas dimensiones, pero habría que focalizarse en algunos. Bueno, indudablemente que es una tarea monumental, ¿no? Yo partiría porque muchas personas que trabajan en el ámbito de la educación reconocieran humildemente su ignorancia respecto a lo que es un niño. Ellos piensan que saben mucho de educación porque saben la teoría de la educación, pero no conocen a los niños, no conocen cómo los niños aprenden, no conocen cuáles son sus necesidades, no conocen su misterio, ¿no? Hay que pararse con total reverencia frente al misterio de un niño. Y ahí recién en ese momento podemos empezar a preguntarnos si sabemos lo que es educar. Yo diría que ahí tenemos que lavar mentes, mostrarles, renovarlos, mostrarles lo que verdaderamente es la mente de un niño para que ellos puedan recién comenzar a hablar de educación. Diría que eso es lo primero. Y lo segundo es incorporar al niño en los procesos educativos. Piensa tú que nadie le pregunta nada a un niño. El niño llega en marzo y dice, este es su profesor jefe, este es el currículo, esto es lo que va a tener que estudiar, en esto va a tener que reforzar, va a ir a tales talleres de reforzamiento afuera de la clase. Pero nadie le ha preguntado qué sueñas, qué quieres, cómo te ves, hacia dónde vas. No. Nadie le pregunta a los niños cómo te gustaría que fuese tu sala de clases. Y más importante aún, tu patio. Porque el patio es el gran punto de encuentro de los niños. Allí se socializan, allí se crea o se destruye la sana convivencia. Pero no se les pregunta. El niño sigue siendo un objeto pasivo sobre el cual se decide. Y lo más terrible de todo es que quienes deciden, yo diría el 60-70% de quienes deciden no conocen a los niños. Y creo que yo empezaría por ahí. Ahora, eso tiene un olor tremendo a utopía, ¿no? Pero es posible, es posible. Yo creo que es posible si las personas pudiesen ser humildes. Creo que en todas las instituciones vemos arrogancia y vemos vanidad y vemos narcisismo. Pero cuando vemos arrogancia, narcisismo en la educación, qué triste, porque esa arrogancia y ese narcisismo golpea como una bofetada el rostro de los niños. Amanda, estoy con Amanda Céspedes, sentado aquí en el recreo de una escuela al lado del patio, en el patio y en mi jardín. Te quería preguntar, ¿qué has aprendido tú del niño? ¿Qué es lo que sabes, digamos, que te ha hecho tener esta mirada, esta perspectiva y tener esta opinión muy crítica de todo lo que está pasando en el sistema educacional? No solamente por lo que está pasando puntualmente ahora, sino por lo que viene pasando hace mucho tiempo, digamos, ¿eh? Yo he aprendido que el niño es un gran misterio. Y he aprendido que el niño en sus primeros años tiene la generosidad de mostrarnos su alma. El niño no tiene ego todavía, no está cubierto por este ego llamado personalidad. Está recién en formación y por lo tanto es alma pura. Y detrás del alma es espíritu. Y poco a poco vamos recubriendo al niño de ego. Y el alma va quedando rezagada y va quedando oculta. Si trabajamos en educación, lo que debiésemos hacer es disponernos a ver siempre el alma del niño. Y una vez que vemos esa alma, vamos a tener una certeza. Estamos frente a un gran misterio. Y de ese misterio podemos decantar un mínimo conocimiento. Eso es lo que yo siento, Cristian. Después de 40 años de trabajar con niños, todos los días, me doy cuenta que he podido conocer una ínfima parte. Pero esa ínfima parte de lo que ellos son y que me han mostrado, a mí me basta para decir que tenemos que hacer las cosas bien, especialmente estos primeros años en los cuales el niño es alma. Hay un escritor que cuenta algo muy hermoso, y te lo cuento en 2 minutos, que dice, había una familia que acababa de tener un bebé y tenían una niñita de 3 años. Y tenían miedo porque la niñita había pedido quedarse a solas con el bebé. Y como siempre hay muchas historias de que los niños están celosos y le pueden hacer algo al bebé, tenían miedo, pero dejaron al bebé en la habitación, cerraron la puerta y la dejaron junto con la niñita, pero tuvieron la precaución de colocar el monitor de sonido, ¿no?
Y entonces escucharon qué le decía la niñita al bebé. Y la niña le dice, bebé, háblame de Dios, porque ya comienzo a tener olvido. Oh, qué impresionante. Dime si eso debieran escucharlo aquellos arrogantes que diseñan las reformas de educación parvularia y que piensan que todo se reduce a lenguaje, matemáticas y buena convivencia. Pero esto es un giro copernicano el que tú estás planteando en la educación, es decir, salir de un pragmatismo a lo mejor estrecho, de un tecnicismo cerrado, digamos, y banal en muchos sentidos, hacia una mirada mucho más estética, espiritual, poética, incluso diría, de lo que es educar, ¿eh? Total, y es así. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario seguimos culpando al niño de los errores que nosotros cometemos. Mi último libro, La rebelión de la mente, plantea esto, plantea que los trastornos de aprendizaje, los trastornos de conducta, la deserción escolar, el mal desempeño escolar, el fracaso escolar crónico, la desadaptación, etcétera, todo eso no son sino gritos mudos de los niños pidiendo queremos otra forma de crecer. En compañía de ustedes nos gusta estar con los adultos, pero queremos crecer de otra manera, con derecho a crecer y florecer. Porque los niños están creciendo, pero no están floreciendo, están agostándose, ¿no? Y tenemos que hacer ese cambio. Y hay muchos elementos, Cristian, para hacer esos cambios. Lo que pasa es que mientras las personas estén agarradas a sus prejuicios, a sus sistemas de creencias, estas posibilidades de cambio no las vamos a poder hacer. Va a ser imposible. ¿Hay algún ejemplo en el mundo que para que uno no piense que esto sea una utopía imposible, algún ejemplo que te parezca relevante, significativo, que haya ido la educación en esa dirección y no esta otra donde vamos nosotros ahora, que parece estar llevándonos además a un callejón sin salida? Sin duda alguna. Acá en Chile tenemos experiencias muy bonitas, pequeñas escuelas, en manos de una directora soñadora, de una directora que a lo mejor no es bien mirada por el grupo de apoderados, porque los apoderados siempre quieren que su hijo tenga el mejor éxito académico para que sea la mejor persona en el mundo económico, ¿no? Pero bueno, esas escuelitas indudablemente están haciendo cosas muy bonitas, pero están ocultas, no se sabe, y es mejor que vayan brotando y creciendo en el anonimato antes que les caiga encima un aparataje educativo erróneo, ¿no? Y en Europa también, en Europa especialmente en Cataluña y también en el País Vasco, hay muchas iniciativas al respecto, algunas de ellas un poco voladas. Se trata de hacer demasiadas cosas en corto tiempo. No, esto tiene que ser a largo plazo, lentamente, madurando los procesos. La educación es como la agricultura, ¿no? Y como a propósito de la famosa escolarización prematura, ¿no? En que se obliga a los niños de 4 años a que aprendan a leer y matemáticas, hay un proverbio que dice, no por mucho estirar la hierba, va a crecer más rápido. Entonces, acá también, la agricultura de la educación tiene que ser lenta, gradual, observando los procesos, observando los resultados. Hay muchas iniciativas. ¿Y para qué decir en los países escandinavos? Indudablemente, ¿no? También hay muchas iniciativas. Cultura tiene que ver con cultivo, ¿no? Cultura tiene que ver con cultivo. Y habría que hablar de cultivar, tal vez, ¿eh? En vez de educar. Usar estas imágenes que vienen del mundo de la tierra, que tiene que ver con el respeto de los ciclos naturales, en fin, el hacer brotar, el hacer aparecer, el sembrar, bueno, en fin. Se podría usar otro lenguaje, porque también el lenguaje árido de los especialistas de educación, yo creo que ha ido marcando mucho la educación en el sentido negativo del que tú señalabas recién, ¿no? El lenguaje es fundamental, el lenguaje nos forma, el lenguaje nos crea, el lenguaje nos transforma, sin duda alguna. En este momento en que estamos en la sociedad, en que hay algo que es absolutamente real, tenemos que cambiar la educación y tenemos que hacerlo de manera radical. Comencemos por transformar el lenguaje. Yo concuerdo completamente contigo, comencemos con transformar el lenguaje. Pero al transformar el lenguaje tenemos que tener una motivación, y esa motivación es ¿qué queremos para nuestros niños? ¿Queremos tener la mejor mano de obra calificada, como decía una experta en economía hace poco? ¿O queremos tener personas que le van a poner el hombro al siglo, uno de los siglos más complejos y más desafiantes que haya vivido la especie humana, ¿no? Y que es este siglo,
¿no? Necesitamos formar personas resilientes. Y parte de la resiliencia es el amor a la belleza. Volvemos al original, ¿no? Parte de la belleza es tener un propósito, un sentido en la vida. Y eso no se lo está dando la escuela a los niños. Todo lo contrario, los está atrofiando su empatía, su compasión. Y ya tenemos el resultado. Veamos lo que está pasando entre los chicos de entre 15, 14 y 20 años en este país. O sea, en esta ciudad. No me gusta decir país porque este país es muy diverso. Si tú tuvieras la posibilidad de hablar con el ministro de Educación o decirle algo, ¿qué le dirías? En el contexto de lo que estamos viendo, de la crisis que estamos viviendo hoy día, que está con un paro de profesores, y él dice no podemos obligar a los profesores a ir a hacer clases, se está hablando de intransigencia, el gremio de los profesores, en fin, está con un problema serio el ministro de Educación hoy. ¿Cuál sería tu consejo si tú fueras asesora del ministro? Bueno, yo digo 180 grados. Siempre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? 180 grados. Si estás aquí, párate en 180 grados más. Desnúdate. Saca de tu mente y de tu corazón todos aquellos sistemas de creencias que te han sostenido por años para sostener y afirmar lo que estás afirmando. Desnúdate, párate al frente, 180 grados más al frente y piensa las cosas de una manera distinta. Estos profesores, si bien plantearon erróneamente sus peticiones, porque partieron por peticiones propias, que es legítimo, ¿no? La deuda histórica, en fin. Pero estos profesores se han atrevido a poner el dedo en la llaga, se han atrevido a decir, esto no puede continuar, porque si nosotros no nos detenemos, muchas escuelas a lo largo de Chile de la educación pública van a seguir siendo escuelas rotas, sucias, malolientes, mal iluminadas. La luz es fundamental. No hay nada más terrible que las aulas de las escuelas con luz artificial, ¿no? Donde se mide el espacio por centímetros y ahí se va colocando otra mesa, otra silla. Yo diría eso, le diría al ministro, párese 180 grados al frente, observe y ahí atrévase a saltar al vacío. Y cuando uno salta al vacío encuentra que había un lugar amoroso que te recoge y que te acoge. Eso me recuerda la invitación del poema Altazor de Huidobro, déjate caer, cae en infancia, cae en vejez. En este caso la invitación sería caer en infancia, caer al fondo de ese misterio maravilloso que es el niño que tú señalaste al comienzo. Te quiero agradecer, Amanda, por estas reflexiones iluminadoras en esta tarde en que parecemos que estamos en una noche, viviendo una noche, la larga noche, la noche oscura del alma, la educación chilena, diría yo. Bueno, tú lo ves como una oportunidad y yo creo que tu invitación ojalá que sea escuchada y oída no solo por las autoridades, sino que por todos los que tienen que tomar decisiones y están en el sistema educativo. Fue un placer caminar contigo esta tarde por el patio de la escuela. Muchas gracias, querida Amanda. Muchas gracias a ti, Cristian, por esta oportunidad de conversar. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir a las 8 en punto la verja de madera de mi jardín. Recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos encontramos nuevamente mañana en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.